Lleva más de una década desafiando todos los pronósticos políticos. Es, sin duda, una de las figuras más controvertidas de la política reciente, y su capacidad para mantenerse en el poder es, para muchos, un auténtico enigma. Hoy vamos a sumergirnos en la crónica de Nicolás Maduro, el superviviente. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? La que lo resume todo. ¿Cómo es posible que el hombre de la izquierda, un conductor de autobús, un sindicalista de base, se transformara en el líder de la derecha? Una figura que después de 12 años acumula sanciones internacionales y ejerce un control casi absoluto del Estado. Vamos a intentar desvelarlo. Y es que para entender al líder, primero hay que conocer al hombre. Nuestra historia no arranca en el Palacio Presidencial de Miraflores, ¿no? Empieza mucho antes, en las buliciosas calles de Caracas. Nicolás Maduro viene de una familia de izquierdas. Su padre, de hecho, fue un dirigente sindical. Y bueno, siguiendo un poco esa estela, él empezó a trabajar como conductor en el metro de Caracas. Pero fíjate, no es que destacara por ser el mejor conductor, no. Destacaba por su activismo. Como representante sindical, aprendió algo que sería fundamental para él: escuchar es poder. Y entonces llega el año 1992, y la historia de Venezuela, y con ella la de Maduro, da un vuelco total. Un teniente coronel, un tal Hugo Chávez, lidera un golpe de Estado que fracasa. Aunque termina en la cárcel, se convierte en un símbolo para muchos, y para un joven Maduro es una auténtica revelación. Empieza a visitarlo en la cárcel de Yare, y ahí se empieza a forjar una conexión que va a definir su futuro por completo. Y aquí está la clave, el punto crucial de esta primera etapa. A ver, Maduro no era ni de lejos el más carismático, ni tampoco el más popular dentro del círculo de Chávez. Pero tenía algo que valía más que todo eso: era leal. Una lealtad a prueba de bombas que, en esa nueva estructura de poder que se estaba creando, se iba a convertir en su mayor activo político. Y con esto llegamos al momento que lo saca de la segunda fila y lo pone, de repente, bajo todos los focos. La lealtad estaba a punto de pagar sus dividendos, y de una forma que muy pocos se esperaban. Este momento es historia pura. La salud de Hugo Chávez se deteriora gravemente, así que se dirige a la nación en un acto con un peso político y simbólico brutal. Unge a su sucesor y no deja ni una sola duda: su elegido es Nicolás Maduro. Es una petición casi personal, desde mi corazón, dice, para que voten por él. A partir de ahí, todo se acelera de una forma vertiginosa. En diciembre de 2012, Chávez lo señala como su heredero. Solo 3 meses después, en marzo de 2013, el comandante muere. Y apenas un mes más tarde, Venezuela vuelve a las urnas. Maduro, claro, se presenta como el hijo de Chávez, arropado por todo el legado de su mentor. Pero ojo, que nadie piense que fue una victoria arrolladora. Ni mucho menos. Ganó por un margen mínimo, menos del 1,5%, contra el candidato de la oposición, Enrique Capriles. Un resultado tan ajustado que fue contestado de inmediato y que generó unas protestas enormes. Maduro heredaba el trono, sí, pero lo hacía sobre una base de legitimidad que era, como poco, muy frágil. Porque Maduro no solo heredó la presidencia, no, heredó una bomba de relojería económica. El modelo chavista, que dependía casi en su totalidad del petróleo, ya empezaba a hacer aguas, y bajo su mandato, esas grietas se convirtieron en un abismo. Las cifras hablan por sí solas y son demoledoras. Entre 2013 y 2019, la economía de Venezuela se contrajo un 65%. Un 65%, es una barbaridad. Es el tipo de colapso que solo se ve en países que están oficialmente en guerra. Para que nos hagamos una idea, para el año 2020, la economía era solo una quinta parte de lo que había sido cuando él llegó al poder. Y por si eso fuera poco, agarraos porque llegó la hiperinflación. En su punto más alto superó el 1.000.000% anual, una cifra que casi no se puede ni concebir. El dinero dejó de valer, literalmente, el papel en el que estaba impreso. Los ahorros de toda una vida se esfumaron y el día a día se convirtió en una lucha por la mera supervivencia. Y claro, el resultado humano de todo esto fue inevitable y terrible, una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Se calcula que más de 5 millones de venezolanos han tenido que abandonar el país, creando uno de los mayores éxodos migratorios del mundo. Y ojo, que no hablamos de un número, hablamos de más de 5 millones de historias, de familias rotas. Ese es el rostro humano de la crisis. Lo que nos lleva, de nuevo, a la pregunta del millón. Con la economía por los suelos, una crisis humanitaria galopante y una popularidad en mínimos históricos, ¿cómo es posible que haya logrado mantenerse en el poder? Pues bien, su supervivencia no tiene nada de casual. Se asienta sobre 4 pilares, 4 patas de una mesa muy bien construida para no caerse. Y es una estrategia metódica para asegurar su permanencia en el poder. Primero, el control de las instituciones.
A ver, ¿qué pasó aquí? En 2015 la oposición gana la mayoría en la Asamblea Nacional. La respuesta del gobierno, el Tribunal Supremo, que le era afín, empieza a anular sistemáticamente todas sus decisiones. Pero no se quedó ahí. En 2017 el gobierno crea de la nada una asamblea constituyente paralela, solo con oficialistas, que en la práctica asumió todos los poderes. Y a eso le sumamos las famosas inhabilitaciones, que no son otra cosa que prohibiciones para que los líderes opositores más importantes puedan presentarse a unas elecciones. Y luego está el tablero internacional, que es otra partida completamente distinta, pero igual de importante. Mientras Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte de Latinoamérica le imponían sanciones, Maduro se dedicó a fortalecer sus alianzas con potencias como Rusia y China, además de mantener, por supuesto, el apoyo histórico de Cuba. Este respaldo ha sido absolutamente clave para poder sobrevivir al aislamiento. Y así llegamos a hoy, a un país que parece congelado en el tiempo, atrapado en una parálisis política y social que, la verdad, no parece tener un final a la vista. El panorama actual es, pues eso, un empate técnico, un bloqueo total. Por un lado tienes al gobierno atrincherado, controlando todas las instituciones, pero muy aislado internacionalmente y sin apenas apoyo popular. Y por el otro tienes a una oposición muy fragmentada, con muchas divisiones, pero que todavía tiene el reconocimiento de decenas de países. El resultado es que ninguna de las dos fuerzas ha sido capaz de imponerse a la otra. Pero a pesar de todo este control férreo de las instituciones, ¿qué pasa en la calle? ¿Qué dice la gente? Pues las encuestas, como una de Ipsos de 2021, le daban una aprobación de apenas un 6%. La desconexión entre el poder formal y el sentir de la población es sencillamente abismal. De conductor de autobús a líder de una nación en crisis perpetua. La historia de Nicolás Maduro es, en definitiva, la crónica de un superviviente político que ha ido reescribiendo las reglas del juego para no perder. Y la pregunta final, la que resuena sobre Venezuela y que esta historia nos deja, no tiene una respuesta nada sencilla. ¿Cómo termina el poder cuando simplemente se niega a ceder?